Buenos días, soy Fabián Porrini, médico veterinario de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Hoy les voy a hablar un poco de adelantos genéticos en el mundo. Todo lo que les voy a contar es muy superficial, esto es mucho más profundo, esto es más complejo. Yo se lo voy a hacer como un cuentito para que ustedes tengan una idea de qué es lo último que hay en el mundo en adelantos genéticos en la paloma. Y si algún genetista me está escuchando o algún colega veterinario, les pido disculpas por los términos que voy a usar. Necesitamos la ayuda de ustedes para tener más suscriptores en el canal de YouTube, para que podamos seguir haciendo estos videos. Si les interesa, recomiéndelo, súbanlo a los grupos, díganles a sus amigos que se suscriban. Necesitamos llegar a 1000 suscriptores, tenemos recién 660. Lo mismo que estamos ampliando el colombodromo, tenemos un gasto muy grande. A los amigos de Estados Unidos y a los amigos de Europa que ven estos videos, hay una cuenta PayPal que si pueden hacer alguna donación será bienvenida, por más chica que sea. Para ustedes, para nosotros es muy importante, no importa el volumen de plata que depositen, pero nos va a venir muy bien porque es un gasto enorme que vamos a hacer. De cualquier manera lo vamos a hacer igual, pero nos ayudaría mucho su colaboración. Bueno, disculpen el atrevimiento de estar pidiéndole esto, pero para ustedes por ahí es un vuelto y para nosotros es muy importante. Bueno, le voy a hablar un poco de genética. Principalmente vamos a definir en términos para principiantes lo que es un gen, lo que es un cromosoma, lo que es el genoma, para poder entender lo que les quiero explicar. Cuando nosotros, un ejemplo les voy a dar, si hacemos una casa nos piden planos de la luz, planos de cloacas, planos del gas, los planos de la misma casa, todo. Bueno, la paloma, el macho a través del espermatozoide y la hembra a través del óvulo aportan cada uno 40 cromosomas y se arman 40 pares de cromosomas. Uno que aporta el macho en el espermatozoide, uno que aporta el óvulo. De esa manera la paloma tiene 40 pares de cromosomas. Bueno, cuando nosotros armamos una casa, como les dije anteriormente, el plano de la luz, del gas, eso para la paloma, en los cromosomas dentro de los cromosomas va a haber un plano de cómo va a ser la cabeza, el ala, el páncreas, el hígado, el riñón, un planito de cada una. A esos planos de cómo va a ser cada uno, le vamos a llamar gen. Es decir, los planos de cómo va a ser el pico, la pluma, todos los hay miles de planos que va a tener la paloma. Esos genes van a estar distribuidos en 40 cromosomas. Es decir, cada cromosoma es como si fuese lo que tienen los arquitectos, ese tubo que tienen para llevar adentro los planos. Bueno, los planos son los genes, el tubo que tienen los arquitectos para llevar los planos son los cromosomas. Hay 40 de la madre y 40 del padre. Todas las células del organismo tienen 40 pares, menos el espermatozoide que tiene los 40 del padre y el óvulo que tiene los 40 de la madre. Se juntan y de ahí eligen el mejor plano. Por ejemplo, la cabeza, el padre le aporta un tipo de cabeza a la madre, de ahí hay un gen sobre el otro que lo domina y se manifiesta fenotípicamente el dominante. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, el gen para nosotros, los planos, el cromosoma es el portaplano, el tubo que lleva los planos. Esas dos definiciones para que quede claro cómo es cada cosa. Bueno, los científicos, en cada cromosoma hay miles de planos de esos, miles de genes. Los científicos identificaron a cada uno y la función que tenía cada uno. Y le pusieron un nombre con letra, otros con número, los identificaron a todos los cromosomas que había en la paloma. A eso se llama genoma, la identificación de todos los cromosomas, uno por uno, qué función tiene. Bueno, una vez que se definió el genoma de la paloma, sabemos lo que es un cromosoma, sabemos lo que es un gen, sabemos lo que es el genoma. Una vez que se definió el genoma, que es la identificación de cada gen con un número y una letra y la función que tiene, se buscó las 100 mejores palomas de gran fondo que había de fondo, las mejores del mundo. Se les hizo un análisis de sangre y las que no eran buenas también se le hizo uno, y a ver qué diferencia genética había entre una
un crack y una que no servía para fondo y gran fondo. Y se descubrió que había un gen, el LDHA se llamaba ese gen, LDHA, que en las palomas de fondo y gran fondo estaba mutado. ¿Qué quiere decir? Que el PNS estaba agrandado. Ejemplo, no es así, pero para que se entienda. Si un gen normal de una paloma era como la cabeza de un alfiler, este gen era como una tapa de gaseosa, de grande. Estaba mutado, estaba agrandado. ¿Qué función tenía ese gen? El LDHA, que en las palomas de fondo y gran fondo estaba agrandado, estaba mutado. La función que tenía era producir una enzima que es la lactato deshidrogenasa. Se llama así la enzima, lactato deshidrogenasa. Es decir, que las palomas de fondo y gran fondo producían más lactato deshidrogenasa que las otras que no eran de fondo. ¿Y qué función tenía la lactato deshidrogenasa? ¿Por qué era tan importante? La paloma, cuando vuela muchas horas, en el proceso de combustión que tiene todo el organismo y todo el proceso para que vuele y produce una sustancia que se llama ácido láctico. Ese ácido láctico se va acumulando en el músculo y va produciendo fatiga muscular y va produciendo cansancio muscular. Eso pasa en los deportistas, en cualquiera que tenga mucha actividad muscular, se acumula ácido láctico, ese ácido láctico produce fatiga muscular, ese ácido láctico produce calambres. ¿Qué hacía la lactato deshidrogenasa esta? Transformaba el ácido láctico en ácido piruvato. Y en ese pasaje de lactato a piruvato se producía muchísima energía extra para la paloma. No solamente le sacaba la fatiga muscular porque lo destruía ese ácido láctico, sino que aparte de eso producía energía extra. Esa era la gran diferencia que tenía genética una paloma de fondo y gran fondo con una paloma que no era de fondo, que no servía para fondo. ¿Está claro? Esto es científico, esto no es un invento mío ni una teoría, esto es real. Bueno, se analizó este gen, los mutados, los que estaban mutados, y se podía manifestar de tres maneras este gen. Cuando hacíamos un análisis, en el laboratorio nos daba tres resultados. Uno que eran los genes AA, otros que eran AB y otros que eran BB. Se determinó que las palomas que daban BB no servían para fondo, ni gran fondo, no servían. Eran las palomas que no venían, las que se perdían. Las que daban AB, algunas sí servían y otras no. Algunas eran muy buenas y otras no. Pero las que eran AA eran todas crack, de fondo y gran fondo. Entonces, cuando nosotros pedimos un análisis al laboratorio para determinar esto, las AA son los cracks. Los AB puede haber algún crack y las BB no sirven para fondo y gran fondo. ¿Qué pasaba? Cuando nosotros cruzamos dos AA con otra AA, el 100% de los hijos nos salen de fondo y gran fondo. El 100%, no le erramos. Ahora, si cruzamos una AB con una AA, algunos hijos nos salen buenos, otros más o menos y otros no sirven. Eso nos pasa normalmente en los casales, que nos largan un hijo muy bueno, otro más o menos y otros que no sirven. Bueno, estaríamos cruzando dos palomas AB o una paloma AA con una AB. Y cuando nos salen esos casales que nos dan todos crack, son las dos AA. Esa es la conclusión. Es decir, la persona que compró, por ejemplo, Armando, esa paloma tan cara, ¿qué va a hacer? Va a tener que hacer análisis a la hembra que le saque para que sean AA, porque no se puede arriesgar con lo que salió esa paloma a cruzarla con una AB o con una BB. ¿Está claro esto o es muy complicado? Bueno, ¿qué pasaba con las palomas? Las de gran fondo y fondo era esa. ¿Qué pasaba con las palomas de velocidad? Las palomas de velocidad se determinó lo mismo, pero que tenían otro gen, que era el DRD41 y el DRD42. Estos genes estaban mutados, estaban más agrandados y producían una sustancia que se llamaba dopamina. Esta sustancia hacía que la paloma se orientara más rápido, que la paloma corrigiera el rumbo más rápido, y esas son las características que tenía una paloma de velocidad con respecto a otra que no era de velocidad. Que sea más ligera, ¿por qué? Porque corregía más rápido el rumbo, porque se orientaba mucho más rápido. Esta paloma tenían esas características y estaban influenciadas estas características por la producción de dopamina, que producía mucho más cantidad de dopamina por estos dos genes, el DRD41 y el DRD42,
Bueno, cuando pedimos un análisis de estos genes, se nos puede manifestar de las buenas nos da CTCT o CTCC. Esas son las buenas. Después hay otras variantes también que puede darnos de otra manera. Pero los cracks de velocidad son CTCT o CTCC. Lo mismo que ocurría con el LDHA, el gen. Bueno, esto ocurre lo mismo, pero para velocidad y medio fondo. Bueno, esto es lo más moderno que hay hoy en día en análisis de genéticos. Se hace con sangre. En Argentina, esto se hace en Europa y quizás se esté haciendo también en Estados Unidos, en Europa seguro. Acá en Argentina, que va a ser el primer país en Sudamérica, estamos trabajando con un laboratorio, se están perfeccionando la metodología para hacerlo. Se le saca sangre del ala a la paloma, hay que mandar unas 10 gotas de sangre. La paloma, cuando se extrae sangre del ala, no se extrae como en el ser humano, con una jeringa que se chupa y sale la sangre, sino que es por goteo. Se manda en unos tubitos con Necta, dura más o menos 24 horas el tiempo que dura bien la sangre sin estropearse. Y bueno, estamos perfeccionando el método y en breve va a salir, vamos a estar haciendo en Argentina estos análisis. Bueno, espero que les haya gustado. Lo otro moderno que hay, también no tan moderno, es el análisis de ADN. Cuando compramos hijos de un macho crack para asegurarnos. El análisis de ADN se hace con una pluma, no hay que sacar sangre, no es necesario. Incluso en carreras donde hay mucha plata en juego, se saca, cuando se encanasta la paloma, se le saca un plumón de la parte de atrás de la cola y se guarda en un frasco para corroborar que la paloma que ganó coincida con el ADN de la paloma que fue. En breve o en un tiempo va a haber unos kits para hacer el ADN que nos vamos a poder usar, como se usa el EVATES en las mujeres para saber si está embarazada. Vamos a poderlo hacer, va a ser práctico. En breve va a estar también y vamos a poder hacerlo nosotros mismos sin tener que mandar a un laboratorio con 99,99% de efectividad. Bueno, espero que les haya gustado el video y les vuelvo a repetir, suscríbase, recomiéndenlo, súbanlo a los grupos y el próximo va a ser de parásitos internos. Muchas gracias, saludos a todos.